Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este video vamos a trabajar con el tema número 9, reflexión sobre la práctica. Esto es para el Consejo Técnico Escolar que trabajaremos en el ciclo 2025-2026. Y es de que, como ya lo sabemos, ahora las diferentes escuelas, pues vamos a tomar decisiones en cuanto a las temáticas que vamos a abordar. Para ello tenemos las orientaciones. Vamos a revisar estos dos propósitos, algunas ideas centrales y les vamos a platicar acerca de los materiales que hemos elaborado con muchísimo cariño para todos ustedes, como un resumen gráfico, propuesta de orden del día, juegos interactivos, productos, infografías y demás. En ese sentido, vámonos con los dos propósitos. El primero es reconocer a la reflexión sobre la práctica como una actividad inherente al trabajo docente que contribuye a su mejora. Y el segundo, reflexionar sobre diferentes estrategias que permitan al colectivo compartir experiencias del trabajo que realizan en las aulas para aprender del intercambio dialógico con sus pares. Ciertamente, este tema me parece muy interesante y va muy de la mano con las comunidades de aprendizaje. ¿Se acuerdan? De hecho, la reflexión sobre la práctica fue un tema que lo trabajamos a través de los diferentes talleres que hemos elaborado en el ciclo escolar anterior. Vamos a ver qué otros temas se van a ofertar en los talleres y recuerda que este video te puede servir para cualquier sesión porque pues ya cada quien va a decidir las temáticas que se van a abordar. Primeramente mencionarles dentro de las ideas centrales. Cada sesión de Consejo Técnico Escolar representa una oportunidad para que las maestras y los maestros se encuentren con sus pares y dialoguen acerca de los asuntos educativos que les preocupan. Por ello, se habla acerca de que la práctica reflexiva constituye hoy una opción formativa innovadora que articula profunda y significativamente el acompañamiento teórico y el conocimiento práctico en los docentes que buscan mejorar su desempeño profesional. Al respecto, es importante tomar en cuenta que la reflexión que hace él o la docente de su práctica puede realizarla de manera individual. No hay ningún impedimento, ¿de acuerdo? De hecho, es algo interesante, es algo que seguramente hacemos. Sin embargo, esta reflexión se enriquece cuando se realiza en colectivo, es decir, cuando estamos compartiendo y sobre todo con el apoyo de nuestros pares. En ese sentido, pues el Consejo Técnico Escolar es el mejor espacio para poder lograr esta práctica. Para poder tener muy en cuenta los dos propósitos para esta sesión, pues hemos diseñado diferentes materiales, como el resumen gráfico que estoy compartiendo en pantalla. Aquí el resumen gráfico no es el que está lanzando la Secretaría, es uno que nosotros estamos elaborando. En total tenemos 30 páginas de este resumen y lo hemos nombrado de la siguiente manera: ¿qué es la reflexión sobre la práctica y cómo se beneficia el aprendizaje? Que básicamente, recordemos, el servicio educativo que podamos brindar es precisamente para la mejora del aprendizaje. Ya esto lo hemos trabajado en los diferentes temas que aquí en el canal ya los tenemos, relacionados al programa analítico, a la evaluación formativa, la planeación didáctica, el proceso de mejora continua, la integración curricular y demás. De hecho, si te suscribes, el mismo sistema te va a avisar cuando lancemos más información, más materiales, para que te recomiende también esos videos. Ojo, además de este resumen gráfico, hemos elaborado una propuesta de orden del día que te da, bueno, la idea aquí es brindarte una guía, un paso a paso acerca de qué actividades puedes desarrollar, cómo puedes organizar la sesión con algunos tiempos estimados, con algunas actividades. E igual mencionar que aquí es completamente flexible. Si una actividad te sirve, qué bueno, de eso se trata. Si de pronto ninguna actividad es interesante para ti, no pasa nada. Tú puedes diseñar conforme a tus necesidades, ¿de acuerdo? A través del video también vamos a estar trabajando con dos diferentes productos y ya aparecen contestados también para que el coordinador pueda acompañar, pueda también orientar a sus compañeros. También, si de pronto el resumen es muy extenso, tenemos infografías. Aquí simplemente te muestro dos para que las conozcas, pero en cada infografía se resume una temática de manera muy puntual, con la intención de que puedas coordinar la sesión y que esta actividad también pueda ser compartida con las compañeras y compañeros. Ojo, el resumen, la propuesta de orden del día, los productos contestados, las infografías son completamente de regalo en su versión en PDF. Y también tenemos los juegos interactivos que vamos a trabajar con tres diferentes, ¿de acuerdo? Los juegos interactivos están dentro de la carpeta completa y esa sí tiene costo. De esa manera nosotros obtenemos recursos para seguir elaborando materiales y videos y en un solo clic descargas todo, ¿de acuerdo?
Todo lo vas a encontrar en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, con gusto te envío un enlace directo para que puedas ingresar a la tienda. Si compras algo, ayudarías al canal. Muchas gracias. Comentarles también que al final del video les voy a platicar cómo hacer la descarga de los regalos. En ese sentido, familia SEA, vámonos con el resumen gráfico y también es importante platicarles en términos generales porque el resumen sí está algo extenso, pero aquí la idea es que puedas utilizar lo que te sirva, ¿de acuerdo? Está dividido en 10 grandes puntos. Los primeros 9 son preguntas que buscan guiar la reflexión y el número 10 básicamente es la conclusión como el resumen de todo lo que vamos a trabajar en esta sesión, ¿de acuerdo? Importante mencionar que tenemos los juegos interactivos. Antes de iniciar con la parte teórica, nosotros siempre vamos a recomendar trabajar con el juego interactivo número 1, ¿sale? Todos los temas cuentan con 3 juegos interactivos. Cada uno de ellos es único para ese tema. Y por ejemplo, si bien es cierto que todos los temas inician con escuchamos pero no juzgamos, es la misma metodología para todos. El contenido es único para cada tema. Por ejemplo, en este vamos a iniciar con escuchamos pero no juzgamos sobre nuestra práctica docente, ¿de acuerdo? Necesitamos conexión a internet, le vamos a dar clic aquí y nos va a llevar a una página de internet, ¿sale? Hoy busca que podamos conectar con la temática que vamos a trabajar. De tal manera que al elegir una de estas fichas o una de estas cajas sorpresa, pues tengamos una pregunta que nos va a ayudar a participar. Es un juego de índole más social, ¿de acuerdo? ¿Qué piensas cuando revisar tu práctica te hace notar cosas que preferirías no ver? Importante mencionar que de las 18, 9 preguntas se relacionan con aspectos positivos, por ejemplo, por así decirlo, y las otras 9 con aspectos que a lo mejor pues no, no queremos platicar o a lo mejor puede ser un poquito incómodo, pero la idea es esa, que podamos compartir, que podamos externar, que podamos abrir realmente lo que sentimos, lo que pensamos, sabiendo que de pronto pues el espacio que vamos a generar es un espacio seguro, que no nos vamos a criticar, no nos vamos a juzgar. Aquí la idea como coordinador o como coordinadora es crear conexión con lo que vamos a trabajar. Otra pregunta que aparece. ¿Qué te gustaría que cambiara para que la reflexión sobre la práctica fuera más libre y útil para todos? Otro por acá. ¿Cómo vives los momentos en los que te das cuenta de que algo que cambiaste mejoró tu clase? ¿Qué significado tiene para ti aprender de tus propios errores o aciertos? ¿Qué sientes al compartir tus errores o debilidades frente a otros docentes? Especialmente este apartado es de suma importancia. La reflexión sobre la práctica es precisamente analizar, evaluar, visualizar qué es lo que hemos hecho y qué es también lo que no hemos hecho para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Reitero, no con la actitud de señalar, de juzgar, de criticar, sino de ver cuál es el camino que tendremos que lograr. Otra pregunta, ¿cómo te va cuando las reflexiones se convierten en formatos o reportes que pierden sentido? De pronto podemos llegar a eso y hay que evitarlo, ¿no? Aquí están las diferentes preguntas, ya se los dejo hasta aquí para que ustedes lo puedan explorar y sí es muy recomendable aplicar esta actividad antes de iniciar con la parte teórica. ¿Qué opinas cuando no hay espacios reales para hablar de la práctica con sinceridad? Que básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Lograr esta parte de completa sinceridad. En ese sentido, vamos ahora sí a iniciar con la parte teórica, práctica de todo este resumen. Importante que les comente. Las primeras 5 preguntas buscan ser totalmente teóricas, ¿de acuerdo? Acerca de esta práctica reflexiva. Y por eso, cuando lleguemos a la pregunta número 5, cuando la terminemos, vamos a hacer el juego interactivo número 2 y también vamos a trabajar con el primer producto para esta sesión. Por ello, vamos a continuar de la siguiente manera. Reflexionar sobre la práctica es uno de los actos más nobles del ejercicio docente. Significa detenerse por un momento en medio de la rutina, mirar con calma lo que hacemos cada día en el aula y preguntarnos qué sentido tiene y cómo podemos mejorar. No se trata de señalar errores ni de buscar culpables, sino de reconocer que la enseñanza es un proceso vivo, complejo y profundamente humano. Cada decisión pedagógica, desde la manera de iniciar una clase hasta la forma de acompañar a quien ha enfrentado dificultades, puede convertirse en una oportunidad para aprender y transformar.
El Plan de Estudios 2022 reconoce este principio al situar la reflexión profesional como una práctica constante que fortalece la autonomía docente y la mejora continua. Ojo, si se están pensando ya en temas que a lo mejor trabajaron anteriormente, como el tema número uno, planeación didáctica, como el correspondiente al programa de mejora continua, va a haber muchos puntos de encuentro. Precisamente los temas se encuentran entrelazados, de tal manera que trabajar este va a fortalecer alguna otra área que seguramente también están realizando en este momento. Por eso hablo acerca de lo siguiente. Enseñar no es repetir estrategias, sino comprender los contextos, escuchar a los estudiantes y adaptar la enseñanza a sus realidades. Durante mucho tiempo, la práctica docente fue observada principalmente desde la supervisión externa o desde los resultados académicos, lo que llevó a muchos colectivos escolares a pensar la evaluación como un mecanismo de control. Sin embargo, los nuevos enfoques impulsados por la nueva escuela mexicana y los documentos como las sugerencias para la concreción del Plan de Estudios 2022 proponen algo distinto, que básicamente estos han sido algunos de los documentos que utilizamos para elaborar este resumen. La reflexión no debe verse como un juicio, sino como un proceso de construcción compartida del conocimiento pedagógico. En ese sentido, reflexionar sobre la práctica no es mirar hacia atrás para encontrar errores, sino mirar hacia adelante para imaginar nuevas posibilidades. Es aprender de lo que hacemos, de lo que funciona y también de aquello que nos desafía. Esta reflexión constante es, además, una condición para la mejora continua. Por un lado, la Ley General de Educación establece que el desarrollo profesional docente se sustenta en la formación, la innovación y la autoevaluación. Esas tres dimensiones se materializan en la reflexión cotidiana. Es decir, al analizar nuestras experiencias, descubrimos qué necesitamos fortalecer. Es decir, cada práctica es única. Cada práctica va a presentar sus puntos, por así decirlo, fuertes, sus áreas de mejora, algunos aspectos que de verdad se ve reflejada la experiencia, la parte teórica, todo eso es muy particular. Por eso hablamos mucho de la autoevaluación, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos acompañar mejor a los estudiantes y qué aprendizajes nos ha dejado cada ciclo escolar? La mejora no ocurre por decreto, es decir, no por lanzar un documento o un plan de estudios o una ley, ya se va a lograr la mejora, no, sino por convicción. Nace de la pregunta honesta y del diálogo profesional que se da en el aula, en los pasillos, en el consejo técnico o en las reuniones informales entre colegas. Cada espacio donde una maestra o un maestro comparte su experiencia se convierte en una comunidad de aprendizaje. Reflexionar sobre la práctica también significa reconocer la diversidad de realidades que habitan nuestras escuelas. No hay una única forma de enseñar ni un modelo universal de éxito. Por ello, el Plan de Estudios 2022 invita a repensar la práctica desde el contexto, la cultura, la lengua y la historia de cada comunidad. Es decir, cada maestro va a tener un bagaje que ya lo va a transformar y que sobre todo va a proyectar qué es, cuál es su estilo de enseñanza, cuál es el estilo de trabajo con los estudiantes. En ese sentido, definitivamente, el poder brindar estrategias y demás, pues resulta muy complejo porque cada quien cuenta con ciertas características, necesidades y elementos. Por eso se habla acerca de una reflexión sobre la práctica, ver cómo se ha hecho y hacia dónde queremos ir, que básicamente es lo que se está proponiendo acerca de todo este proceso. Cuando el colectivo docente se pregunta cómo adaptar los campos formativos a su entorno o cómo integrar los ejes articuladores de forma coherente con su realidad, está realizando un ejercicio de reflexión profunda que trasciende la técnica. Está construyendo sentido educativo. Esta capacidad de mirarse y aprender de sí misma convierte la docencia en una profesión de transformación constante. Finalmente, reflexionar sobre la práctica es también un acto de esperanza. Implica creer que cada cambio, por pequeño que parezca, pueda generar una mejora significativa en la experiencia educativa de las niñas, niños y adolescentes. La reflexión no es un punto de llegada, sino un camino que se recorre en compañía. Lo que comentábamos en las orientaciones. ¿Lo podemos hacer de manera individual? Sí, no hay ningún problema, pero siempre se va a recomendar de manera colectiva. Al compartir inquietudes, reconocer avances y proponer alternativas, el colectivo docente fortalece su identidad profesional y reafirma su compromiso con el derecho a aprender. En palabras simples, reflexionar es mirarse para avanzar,
escuchar para mejorar y aprender juntos para transformar, que básicamente es nuestro lema, ¿no? Aprendiendo juntos. Ese es el corazón de la nueva escuela mexicana. Un magisterio que enseña, que aprende y que nunca deja de reinventarse. Vamos con la pregunta número uno. ¿Qué significa realmente, pues, reflexionar sobre la práctica docente en el marco de este plan de estudios 2022? Importante mencionar, reflexionar sobre la práctica docente significa mirar con atención, conciencia y apertura lo que ocurre en el aula. Reitero, no para juzgar, sino para comprender y mejorar. En el marco del plan de estudios 2022, esta reflexión se entiende como un proceso profesional y ético que permite a las y los docentes analizar sus decisiones pedagógicas, reconocer los logros alcanzados y detectar los espacios que pueden fortalecerse en un ejercicio de autoconocimiento y de corresponsabilidad, porque quien enseña también aprende y ese aprendizaje se renueva día con día en la interacción con los estudiantes y la misma comunidad escolar. El Plan de Estudios 2022 plantea que la práctica docente debe ser situada, colaborativa y reflexiva, porque enseñar no es aplicar recetas, sino construir experiencias formativas que respondan a la diversidad de contextos. Reflexionar entonces no se reduce a pensar lo que se hizo, sino a preguntarse por qué se hizo, cómo resultó y qué sentido tuvo para los estudiantes. Implica detenerse, observar las reacciones del grupo, revisar los materiales empleados y los resultados obtenidos, y desde ahí ajustar las estrategias. En este proceso, cada maestra y maestro se convierte en un investigador de su propia práctica, capaz de aprender de la experiencia para mejorar continuamente. Además, reflexionar sobre la práctica significa reafirmar la autonomía profesional docente. El plan de estudios reconoce que las y los maestros son quienes mejor conocen a su grupo, su comunidad y sus desafíos. Por ello, la reflexión se convierte en una herramienta de poder profesional. Permite tomar decisiones fundamentadas, proponer cambios y construir soluciones contextualizadas. Cuando el colectivo docente reflexiona de manera conjunta, no solo mejora su enseñanza, sino que fortalece la identidad de la escuela como comunidad de aprendizaje donde cada experiencia es una oportunidad para crecer y transformar. Si se dan cuenta, pues estamos observando los diferentes propósitos de este tema. Reconocer la reflexión sobre la práctica como una actividad inherente al trabajo docente que contribuye a su mejora. A través de todo este texto, pues aparecen esos elementos. De hecho, todavía continúa y en el punto número 2 habla acerca de lo siguiente. ¿Por qué la reflexión sobre la práctica es una condición esencial para la mejora continua de la escuela? Importante mencionar que esta reflexión es el corazón de la mejora continua, porque permite que la escuela aprenda de sí misma, en lugar de entender la mejora como una lista de pendientes o un cumplimiento administrativo. El plan de estudios 2022 y los planteamientos de la Mejor Edu la conciben como un proceso colectivo y constante de análisis, acción y retroalimentación. Mejorar no es hacer más, sino hacer con mayor sentido. Y en ese sentido, solo se construye cuando se reflexiona sobre las decisiones pedagógicas, los resultados obtenidos y las condiciones del contexto escolar. Si nos damos cuenta, aquí se aparecen algunos elementos que se relacionan con la realidad, no con lo que debería de ser, sino con lo que ya vivimos, decisiones pedagógicas, resultados y condiciones del contexto. Sin reflexión, la mejora se vuelve mecánica. Con reflexión, se convierte en una oportunidad de innovación y crecimiento. El documento Sugerencias para la concreción del Plan 2022 explica que la mejora continua requiere que los docentes reconozcan la singularidad de su comunidad escolar, es decir, por qué lo hace único, y ajusten sus estrategias en función de ella. Reflexionar sobre la práctica permite precisamente eso, identificar aciertos, comprender las dificultades y compartir aprendizajes con el colectivo docente. Cuando las y los maestros se reúnen para analizar cómo se sintieron en una secuencia didáctica, qué aprendizajes lograron los estudiantes o qué obstáculos enfrentaron, están generando conocimientos pedagógicos. Esa es la esencia de la mejora continua, aprender de la práctica cotidiana para tomar mejores decisiones. Además, la reflexión no se limita al aula, abarca toda la vida escolar, es decir, los espacios del consejo técnico, también las reuniones informales entre colegas o los momentos de observación mutua son escenarios valiosos para este propósito. En ellos, la mejora continua se vuelve tangible.
Los docentes se escuchan, se acompañan y se construyen soluciones conjuntas. Esta dinámica fortalece la confianza y el sentido de pertenencia profesional. Reflexionar es, en suma, el punto de partida y el motor del cambio. Permite reconocer que cada logro y cada reto son parte de un proceso más amplio que busca una educación más justa, significativa y humana. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué dimensiones deben considerarse al reflexionar sobre la práctica docente? Y aquí se proponen algunas: pedagógica, ética, social y emocional. Importante mencionar, reflexionar sobre la práctica no se limita a pensar en los métodos de enseñanza o en los resultados del aprendizaje. Es un proceso mucho más amplio que abarca cuatro dimensiones fundamentales: la pedagógica, la ética, la social y la emocional, todas interconectadas. Por un lado, tenemos la dimensión pedagógica. Esta se refiere a la revisión de las estrategias, materiales, tiempos y decisiones didácticas. Implica preguntarse si las actividades propuestas realmente favorecen la comprensión, la participación y el desarrollo de habilidades. Desde el Plan de Estudios 2022, esta dimensión se fortalece a centrar la enseñanza en experiencias significativas, integradas en los campos formativos y orientadas por los ejes articuladores. En otro elemento, la dimensión ética implica revisar las intenciones que guían nuestra práctica. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿De qué manera nuestras decisiones reflejan el respeto, la equidad y la justicia educativa? En la nueva escuela mexicana, el trabajo docente no se mide solo por los resultados, sino por la manera en que se acompaña a los estudiantes con respeto y empatía. La reflexión ética nos ayuda a reconocer los valores que sustentan nuestra acción, es decir, la inclusión, la solidaridad, la honestidad profesional y el compromiso con el derecho a aprender. Así, cada decisión pedagógica se convierte también en una decisión ética. Por otro lado, tenemos dos dimensiones más: la social y emocional, mismas que complementan esta mirada integral. Por un lado, la práctica docente ocurre en una comunidad viva, con contextos diversos, y requiere comprender las condiciones que afectan el aprendizaje, los vínculos familiares, las lenguas originarias, la historia del entorno o de las experiencias de los alumnos fuera de la escuela. Es decir, reflexionar socialmente significa reconocer que cada grupo es distinto y que el conocimiento se construye en la interacción. Finalmente, la dimensión emocional, por su parte, nos invita a mirar las propias emociones del docente. Es decir, la paciencia, la frustración, la energía, el cansancio, todo es importante, todo es válido. Y cómo éstas influyen en el clima del aula. La reflexión integral nace precisamente cuando el maestro se pregunta no solo qué enseña, sino también cómo y desde dónde lo hace. Es decir, cómo están todas las condiciones que nosotros estamos viviendo para poder brindar el servicio educativo. En el punto número 4 aparece esta pregunta: ¿cómo puede la reflexión favorecer la toma de decisiones pedagógicas más contextualizadas y significativas? Y aquí algunos elementos vamos a ver, ya que estamos viendo alguna integración curricular por aquí. Vamos a ver, miren. La reflexión permite que la práctica docente deje de ser un acto repetitivo y se convierta en una acción intencionada y consciente. Cada vez que una maestra o maestro analiza su experiencia, interpreta las reacciones del grupo y considera las condiciones de su entorno, está construyendo un conocimiento pedagógico propio. El Plan de Estudios 2022 señala que, en este caso, las decisiones pedagógicas deben ser contextualizadas, es decir, a partir de la realidad en el aula. En ese sentido, de los intereses también de los estudiantes y de los recursos disponibles. Reflexionar sobre la práctica permite conectar la teoría con la realidad y con ello dar sentido a las estrategias de enseñanza. Por ejemplo, cuando un docente observa que sus estudiantes muestran desinterés en una actividad, puede preguntarse, ya aquí estamos pasando ya un poquito más a lo práctico, ¿no? ¿Qué significado tiene esta propuesta para ellos? ¿Saben qué? No me funcionó realmente esta actividad. Yo pensé que iba a ser exitosa, atractiva y demás. Ya estoy viendo que no está sucediendo. ¿Por qué esta propuesta que de pronto hizo clic con los mismos estudiantes no les hizo, no les llamó la atención? ¿Qué está sucediendo? Ojo, ¿qué cambios puedo hacer para vincularla con su vida cotidiana o con la comunidad? Esto pues ya hablamos acerca de esta integración curricular, ¿no? Todo lo que los contenidos, PDA de los diferentes campos formativos y a través de los ejes articuladores
va a ser en relación a los intereses de los mismos estudiantes, ¿no? De tal manera que los proyectos pues sean vivos, sean atractivos, sean interesantes y que surjan de las propias necesidades. Estas preguntas abren espacio para el ajuste y la innovación. En lugar de seguir un formato rígido, la reflexión ofrece libertad profesional. Cada decisión se adapta, se ajusta y se enriquece con la observación constante. Así, las estrategias se vuelven más significativas porque nacen del diálogo entre lo que se planifica y lo que realmente ocurre en el aula. La reflexión también favorece la pertinencia y la equidad en la enseñanza. Cuando los docentes comprenden las características y los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, pueden ofrecer apoyos diferenciados sin perder la coherencia curricular. Esto es especialmente importante en el marco del proceso de mejora continua, donde las decisiones pedagógicas deben de responder a las evidencias reales y no a suposiciones. Ya sabemos que este documento es de gestión y que busca mejorar las condiciones. Ya lanzamos un video que es más o menos de 1 hora dentro del canal. Reflexionar sobre la práctica permite avanzar hacia una enseñanza más justa, humana y transformadora, donde cada decisión se sustente en la comprensión profunda del contexto y en el deseo genuino de lograr que todas y todos aprendan. Vamos con la pregunta número 5. Terminando vamos con el juego número 2 y el producto número 1. ¿Qué herramientas metodológicas pueden apoyar el análisis reflexivo en la práctica de los colectivos docentes? Que aquí estaremos iniciando el trabajo del propósito número 2 de estas orientaciones. Importante mencionar, reflexionar sobre la práctica requiere tiempo, intención y método. Por ello, los colectivos docentes pueden apoyarse en herramientas y metodologías específicas que favorecen la sistematización del pensamiento pedagógico. Entre las más útiles se encuentran los diarios de práctica, las bitácoras docentes, los registros de observación, los portafolios de evidencias, las rúbricas de autoevaluación y las sesiones de análisis colaborativo. Estas herramientas permiten documentar la experiencia, que obviamente si necesitamos hacer una reflexión sobre lo que ya vivimos, pues necesitamos tener un registro, una herramienta, algo que nos permita hacer una valoración de lo que sucedió. Registrar decisiones, observar cambios y construir conclusiones a partir de la evidencia. El Plan de Estudios 2022 considera que ese tipo de procesos fortalece la autonomía profesional y la capacidad de investigación docente, pues transforman la experiencia cotidiana en conocimiento compartido. Las metodologías colaborativas son particularmente valiosas. Por ejemplo, y ojo, recordemos el segundo propósito, reflexionar sobre diferentes estrategias que permitan al colectivo compartir experiencias de trabajo. Y aquí ya aparece. Por ejemplo, la observación entre pares, en la que dos docentes asisten a la clase de otro con una mirada constructiva. Fomenta el diálogo profesional y la retroalimentación respetuosa. También lo son las comunidades de aprendizaje, donde los maestros comparten buenas prácticas, analizan casos o elaboran propuestas conjuntas. Estas dinámicas consolidan la confianza entre colegas y permiten que el análisis no se viva como una autoevaluación, sino como acompañamiento mutuo. En cada intercambio de ideas se amplía la mirada pedagógica y se construye sentido colectivo. Asimismo, el documento de Mejoredu, como sugerencias para la concreción de este plan, recomiendan utilizar instrumentos sencillos y contextualizados para orientar la reflexión. Por ejemplo, preguntas guías que inviten a pensar en el propósito de una actividad, el impacto emocional en los estudiantes o el aprendizaje que generó. No se trata de llenar formatos, no buscamos eso, no buscamos hacer una carga administrativa, no, sino de promover una cultura de la reflexión como hábito profesional. Cuando las escuelas documentan, dialogan y sistematizan sus experiencias, no solo mejoran su enseñanza, también se fortalecen como comunidades que aprenden juntas y que comprenden que toda práctica puede ser repensada, compartida y transformada. Familia SEA, vamos a hacer un pequeño corte porque ahora sí vamos con el juego interactivo número 2 y con el primer producto. Recuerda, estamos que necesitamos conexión a internet. Le vamos a dar clic aquí para jugar. Bien, este juego número 2 es una sopa de letras donde vamos a buscar 10 palabras secretas que se relacionan sobre la práctica reflexiva. Bueno, les voy a platicar algo, familia SEA. Sinceramente, la sopa de letras y yo no nos llevamos nada bien. Sí batallo mucho para poder hacer este juego y cada vez que hago el video se hace diferente la sopa de letras. Así que
Definitivamente sí se me hace complicado, pero aquí le vamos a dar con todo, ¿no? Aquí tengo una primera palabra, autonomía, y ahí de la parte derecha vamos a ver qué describe a esa autonomía. A ver, espacio para escuchar y compartir experiencias, recordar que cada grupo y comunidad es distinta, entender que reflexionar no es juzgarse, mantener una actitud constante de mejora, reconocer que mejorar la práctica no es una tarea individual, todo aquello que muestra el trabajo y los avances de los estudiantes, mirar con atención lo que ocurre en el grupo, anotar lo que se observa, herramienta para pensar, capacidad docente para decidir, ajustar y mejorar su forma de enseñar. Bueno, a mí me suena que esta es ciertamente la autonomía. Vamos a buscar otra que les digo, yo definitivamente no me llevo nada bien con la sopa de letras, pero aquí andamos, ¿no? Preguntas, a mí me parece que es herramienta para pensar más allá de lo inmediato, ¿no? Perfecto, vamos muy, muy bien. Y en esta, no, no me ven, pero aquí estoy sudando, porque sí batallo bastante con este tipo de actividades. Y vamos a ver, por aquí está, creo yo, la colaboración. Colaboración, a ver, vamos a ver cuál creen que sea la colaboración. Reconocer que mejorar la práctica no es individual. Vamos a ver, ¿será esta? Correcto. Y bueno, así podemos seguir jugando, seguir encontrando las diferentes palabras. ¿Qué pasa si señalo una que no es? Pues simplemente me quita una vida, ¿no? Ya me quedan 9, pero el juego continúa. Ya esa letra no está. Y por ejemplo, vamos a ver si encuentro otra. Aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Vamos a ver, yo sé, por ejemplo, que mantener una actitud constante de mejora no es la correcta, ¿no? Pero bueno, le voy a dar clic para ver qué sucede. Aquí me equivoqué y pues ya no pasa nada. De todos modos, la palabra sigue marcada, pero ya tendremos que buscar otra palabra, ¿de acuerdo? Y pues seguir jugando, no pasa nada. Siempre estamos aprendiendo juntos, ¿de acuerdo? Bien, vámonos a la siguiente parte que corresponde al primer producto, que reitero, está en sus dos versiones. Está en blanco y también está contestado para que el coordinador pueda acompañar y sobre todo orientar a los compañeros, ¿no? Importante que les platique que aquí tenemos el primer producto, ya no aparecen estas preguntas en las orientaciones, nosotros las hemos diseñado para poder acompañarlos, para poder apoyarlos en este proceso. El propósito de este producto número uno es fortalecer la reflexión docente sobre el valor de analizar y comprender la propia práctica educativa como un proceso continuo de aprendizaje profesional que permite mejorar la enseñanza, el acompañamiento de los estudiantes y la colaboración dentro de la comunidad escolar. Es decir, vamos a buscar algo teórico en ese sentido. Más adelante vamos a hacer el producto 2, que es mucho más práctico. Uno, ¿qué significa reflexionar sobre la práctica docente en el marco del Plan de Estudios 2022? Dos, ¿por qué la reflexión sobre la práctica es un elemento fundamental en la mejora educativa? Si nos damos cuenta, empata completamente con lo que trabajamos en el resumen. Tres, ¿qué herramientas o espacios favorecen la reflexión sobre la práctica docente? Cuatro, ¿qué relación tiene la evaluación formativa, los resultados de los estudiantes y la reflexión sobre la práctica? Cinco, ¿cómo se relaciona la reflexión docente con los ejes articuladores y los campos formativos? Seis, ¿cómo se vincula la reflexión sobre la práctica con la autonomía docente? Y también aparece la número 7. ¿Cómo se refleja la reflexión sobre la práctica en el programa analítico? Reitero, ya cuando logremos avanzar más en el resumen gráfico, vamos a trabajar con el producto número 2 y con el juego interactivo número 3. De manera puntual, una vez que trabajemos el punto número 9, pues vamos a hacer esas actividades. Vamos con el número 6. ¿Cómo se promueve la reflexión sobre la práctica dentro del Consejo Técnico Escolar? Si nos damos cuenta, ya buscamos ser mucho más prácticos, ya no tanto teórico, sino ya buscar alternativas para lograrlo. El Consejo Técnico Escolar es el espacio más importante de reflexión colectiva en cada escuela. En él, las y los docentes se reúnen para analizar la realidad educativa, compartir estrategias y tomar decisiones orientadas a la mejora continua. Lejos de ser un espacio administrativo, el CTE se concibe como una comunidad de aprendizaje profesional, donde cada voz tiene valor y donde el diálogo se convierte en motor de transformación. Reflexionar dentro del CTE significa detenerse para comprender qué está funcionando, qué requiere ajustar y cómo fortalecer el acompañamiento a los estudiantes. Una de las mayores fortalezas del Consejo Técnico Escolar es que permite construir conocimientos colectivos.
En lugar de analizar los problemas de manera individual, los docentes pueden compartir observaciones, comparar estrategias y buscar soluciones comunes. Por ejemplo, una sesión puede centrarse en analizar registros de evaluación formativa, revisar portafolios de evidencias o identificar avances en la atención al rezago escolar, que de hecho es el tema que más se ha visto dentro del canal. Son el tema número 11 relacionado a las estrategias, ¿no? Del trabajo con los mismos, el mismo rezago, ¿no? Hablamos acerca también de lo siguiente. Esas conversaciones no buscan señalar fallas, sino generar acuerdos y nuevas ideas. En este proceso, la escuela aprende de sí misma y reafirma su identidad como comunidad profesional que enseña y aprende al mismo tiempo. Además, el CTE ofrece la oportunidad de vincular la reflexión con los procesos de planeación y mejora continua. Los acuerdos que surgen del análisis docente se traducen en compromisos concretos, metas compartidas y estrategias de acompañamiento. Así, la reflexión se vuelve acción. Lo que se conversa en el consejo se aplica en el aula y regresa como aprendizaje institucional. De esta manera, el CTE se consolida como un espacio de diálogo, corresponsabilidad y esperanza, donde reflexionar no es un ejercicio de crítica, sino una práctica de crecimiento profesional y de compromiso con el derecho a aprender de todas y todos los estudiantes. Vamos con la pregunta 7. ¿De qué manera la evaluación formativa nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica docente? Importante mencionar que a través del modelo MEDFI, es decir, el modelo de evaluación diagnóstica formativa integral de la Mejor Edu y el Plan de Estudios 2022, no solo permite conocer el progreso de los estudiantes, sino también comprender la eficacia de las decisiones docentes. Cada evidencia recolectada, cada observación o diálogo con el grupo se convierte en una oportunidad para pensar la enseñanza desde una perspectiva reflexiva. Cuando las y los docentes revisan los resultados de sus estudiantes, no para calificar, sino para interpretar qué funcionó, qué generó participación o qué generó desinterés, están realizando un ejercicio de reflexión profunda sobre su práctica. La evaluación formativa invita a mirar más allá del resultado y a concentrarse en el proceso. Al analizar cómo los estudiantes llegan a sus respuestas, qué estrategias utilizan o cómo expresan sus ideas, el docente obtiene información valiosa sobre la pertinencia de sus métodos y sobre las condiciones del aula. Este tipo de evaluación exige escucha, empatía y flexibilidad. Y en ese sentido, impulsa una práctica docente más consciente. Reflexionar a partir de la evaluación significa preguntarse, ¿qué aprendieron mis estudiantes? ¿Qué aprendí al enseñarles? ¿Cómo puedo acompañarlos mejor la próxima vez? Además, la evaluación formativa fortalece la autonomía profesional y el trabajo colaborativo. En los colectivos docentes, compartir evidencias y analizarlas de manera conjunta permite identificar patrones, ajustar estrategias y construir soluciones contextualizadas. Por ejemplo, en un grupo de maestros, puede comparar portafolios, registros de observación o producciones de los alumnos, no para juzgarnos, sino para comprender cómo evoluciona el aprendizaje. En este proceso, la evaluación deja de ser un acto individual y se convierte en un espacio de diálogo profesional. Así, cada retroalimentación, cada análisis y cada ajuste son pasos hacia una enseñanza más humana, reflexiva y capaz. Pregunta 8. ¿Qué acciones concretas podemos implementar para mejorar los resultados de nuestro quehacer cotidiano? Importante mencionar, mejorar la práctica docente no depende de grandes reformas ni de soluciones externas, sino de acciones pequeñas, constantes y conscientes que reflejen el compromiso diario con el aprendizaje. La reflexión sobre la práctica cobra sentido cuando se traduce en decisiones concretas. ¿Cuáles son ellas? Ajustar una estrategia. ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Bueno, vamos a hacer un cambio. Replantear una actividad, escuchar más, observar mejor o compartir hallazgos con los colegas. Cada acción cotidiana puede tener un gran impacto y se realiza con intención y con un propósito de mejorar. Como señala el Plan de Estudios 2022, la transformación educativa comienza en el aula, con maestras y maestros que se atreven a innovar desde su realidad. Algunas acciones prácticas que pueden fortalecer los resultados son dedicar breves momentos al cierre de cada jornada para anotar observaciones o descubrimientos sobre la enseñanza, que esto puede ser en bitácoras, en diarios de campo, ya lo que ustedes decidan.
promover espacios de diálogo entre pares para compartir aciertos y desafíos, registrar evidencias de aprendizaje de manera sistemática o invitar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso, fortaleciendo así la coevaluación. También resulta útil vincular la planeación con los hallazgos de la evaluación formativa, de modo que cada ajuste responda a datos reales y no a percepciones. Esas acciones sencillas generan una cultura de mejora continua, basada en la observación, la flexibilidad y la colaboración. Finalmente, mejorar el quehacer cotidiano requiere una actitud abierta y esperanzadora. Implica reconocer que cada día trae nuevas oportunidades para aprender y que los errores también enseñan. Ninguna práctica docente es perfecta, pero todas pueden transformarse a partir del análisis y la voluntad del cambio. Como lo plantea la misma Mejoredu, la mejora comienza cuando los docentes asumen su práctica como un espacio de aprendizaje propio y colectivo. Así, cada reflexión se convierte en una semilla transformadora, cada ajuste en un avance y cada experiencia compartida en una contribución al desarrollo de una escuela más justa, humana y significativa para todos. Vamos con la pregunta número 9. Aquí estamos proponiendo algunas preguntas, precisamente, así algunos cuestionamientos que pueden ayudarnos a fortalecer la reflexión en nuestro colectivo escolar. Importante mencionar que este proceso, pues, necesita que nos podamos detener un momento, mirar con calma lo que ocurre en el aula y darle significado a lo vivido. No se trata de evaluar desde afuera, sino de aprender desde dentro la experiencia. Las preguntas que acompañan este proceso son el punto de partida para comprender lo que sentimos, pensamos, decidimos y aprendimos. Importante mencionar que antes de iniciar la jornada de reflexión, pueden plantearse estas preguntas con la intención de tener mayor conciencia. ¿Qué situaciones en mi práctica reciente me dejaron inquietudes o aprendizajes significativos? ¿Qué decisiones tomé en el aula que generaron buenos resultados o, por el contrario, desafíos inesperados? ¿Qué emociones estuvieron presentes durante mi enseñanza y cómo influyeron en el ambiente del grupo? ¿Qué expectativas tenía sobre mi clase y cómo se transformaron desde el proceso? Durante la reflexión colectiva pueden ser las siguientes. ¿Qué elementos de mi intervención favorecieron el aprendizaje y cuáles lo dificultaron? ¿Cómo respondieron mis estudiantes ante las estrategias que utilicé? ¿Qué descubrí sobre mis propios métodos de enseñanza y comunicar? ¿Qué aspectos de mi práctica quisiera seguir fortaleciendo? Y bueno, para cerrar con este proceso de reflexión, las preguntas que se proponen son las siguientes. ¿Qué aprendizaje sobre mi práctica me gustaría compartir con mis colegas? ¿Qué puedo cambiar o ajustar en mis próximas clases a partir de lo reflexionado? Si se dan cuenta, es como un cierre, ¿no? Como ya la conclusión general. ¿Qué estrategias de observación o registro puedo mantener para seguir aprendiendo de mi práctica? ¿Cómo puedo acompañar a otros docentes en sus propios procesos de reflexión? Y bueno, familia SEA, vamos ya al punto número 10. Antes de eso, vamos con el juego interactivo número 3 y también con el producto número 2. Importante recordar, el juego requiere conexión a Internet y tenemos aquí algunas ideas. ¿Realidad o mito? Vamos a darle clic y nos va a llevar a esta página de Internet. Importante que es un juego interactivo como tipo Pac-Man y podemos utilizar el ratón o podemos utilizar el teclado para poder mover a nuestro personaje, ¿no? Aquí aparece el enunciado en la parte de abajo. Dice lo siguiente: cuando registro lo que observo en mi grupo, estoy construyendo herramientas para reflexionar después. ¿Es una realidad o mito? Pues esto es una completa realidad. Esto sí se apega a la reflexión sobre la práctica, ¿no? Vamos al siguiente. Y ojo, aquí se vale que todos podamos jugar, que todos podamos, incluso puede ser que alguien diga, mira, yo no sé moverle aquí al personaje, pero yo lo voy a leer y te voy a decir cuál quiero que vayas, ¿no? También se vale. Reflexionar sobre la práctica me ayuda a reconocer cómo influyen mis decisiones en el aprendizaje de mis estudiantes. Esto pues ciertamente es una realidad. Perfecto, vamos muy bien, familia SEA. Excelente. Ojo, conforme avanza el juego se hace cada vez más difícil, ¿eh? Y la verdad es que los últimos sí están bien difíciles. Pero bueno, de eso se trata, de seguir aprendiendo. Bueno, vamos al siguiente. La reflexión sobre la práctica solo sirve para llenar formatos o cumplir con el CTE. Ya sabemos que es un mito, ¿no? Pero quiero que vean qué pasa si me toca un enemigo. Ahí pues ya me,
Ya me derrotaron, pero el juego continúa porque todavía me quedan vidas. Y yo sé que es un mito, pero le voy a dar realidad para que vean qué sucede. Aquí pues mi amigo se pone muy triste, pero el juego continúa, ya solamente tengo una opción, así que no pasa nada si nos equivocamos, si nos capturan, lo que sea, vamos a seguir jugando. Hay que seguir aprendiendo juntos. Y ojo, en total son doce diferentes reactivos para que todos puedan participar. Hasta aquí la dejo para que ustedes lo puedan disfrutar en sus consejos. Vamos con el producto número 2 que busca ser mucho más práctico. Aquí el propósito es fortalecer la reflexión del colectivo docente sobre cómo llevar la reflexión de la práctica al trabajo cotidiano, que básicamente es lo que esperamos a través del tema, reconociendo sus beneficios, desafíos y posibilidades para mejorar los aprendizajes y fortalecer la autonomía profesional. Las preguntas que estamos compartiendo son las siguientes. Uno, ¿cómo incorporo la reflexión sobre la práctica en mi trabajo cotidiano? Reitero, vamos a buscar ser prácticos. ¿Qué retos enfrento para reflexionar de manera constante? Tres, ¿cómo me ayuda la reflexión para mejorar los aprendizajes de mis estudiantes? Cuatro, ¿qué estrategias puedo implementar para fomentar la reflexión individual y colectiva? Cinco, ¿qué utilidad tiene reflexionar sobre la práctica docente? Seis, ¿cómo podemos fortalecer la reflexión sobre la práctica de manera colaborativa entre docentes? Siete, tenemos por acá, ¿qué acciones concretas podemos proponer para lograr la reflexión sobre nuestra práctica como colectivo docente? Reitero, aquí lo interesante es lo que podamos compartir con las y los compañeros. Y bien, el punto número 10 habla acerca de lo siguiente. Recuerda que reflexionar sobre la práctica es aprender de la experiencia para transformar la educación. Bueno, esta reflexión es reconocer que la enseñanza no se trata de repetir fórmulas, sino de aprender a mirar con profundidad lo que ocurre en el aula y en la comunidad educativa. Cada situación vivida, cada reto enfrentado y cada logro alcanzado puede convertirse en fuente de aprendizaje si se analizan con humildad, apertura y deseo de mejorar. La reflexión, entendida como una práctica cotidiana, fortalece la autonomía profesional, promueve la creatividad pedagógica y nos recuerda que enseñar también es aprender. Recuerda que reflexionar no es un ejercicio de crítica, sino de construcción. En lugar de preguntarnos qué hicimos mal, el enfoque del Plan de Estudios 2022 nos invita a pensar qué aprendimos de esta experiencia y qué podemos hacer mejor la próxima vez. Esta mirada humanista convierte la práctica docente en un proceso de mejora continua, donde cada error se entiende como una oportunidad y cada logro como un punto de partida. Reflexionar con propósito significa asumir que el cambio comienza en uno mismo y se extiende a toda comunidad escolar. La reflexión docente también es un acto de esperanza. Significa creer que cada decisión, por pequeña que parezca, puede transformar la experiencia educativa de niñas, niños y adolescentes. Significa reconocer que el magisterio tiene el poder de reinventar la escuela desde dentro, a través de la colaboración, la empatía y el diálogo profesional. Cada reunión, cada intercambio entre colegas, cada ajuste en la planeación es un paso hacia una educación más justa, humana y significativa. Por eso, reflexionar sobre la práctica es mucho más que un requisito institucional. Es un compromiso ético con la mejora y la transformación educativa. Es mirar con ojos nuevos lo que hacemos todos los días y encontrar en ello sentido, propósito y posibilidad. Enseñar, al fin y al cabo, es también aprender de la experiencia y compartir ese aprendizaje con los demás. Así se construye la verdadera comunidad de aprendizaje que da vida a la nueva escuela mexicana. Y bien, estas son las referencias que utilizamos para crear este resumen gráfico de manera particular. Así que, familia SEA, vámonos con los materiales. Recuerda que así se ve la carpeta completa de este tema. Número 9, reflexión sobre la práctica. Te incluye todo lo gratuito, todo lo de pago, todo lo editable en un solo clic para que lo descargues así como yo, y nada más le das descargar y listo, ya lo tienes todo listo, ¿no? Vámonos a la tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Vamos a este apartado. Primeramente te platico acerca de la carpeta completa y en un momento más sobre los materiales de regalo. Y bueno, aquí les decía, te incluye todo gratis, todo lo de pago, todo editable, así como que lo estás viendo en este momento, así como yo lo tengo. Y de 345 te quedan 300 pesos. El sistema todavía te da 10% de descuento de manera temporal y de forma automática.
Le agregas el correo, los datos de pago, tus datos generales y todo se te envía inmediatamente para que lo descargues en un solo clic de al momento de tu pago, ¿de acuerdo? Si compras algo, ayudas al canal. Muchas, muchas gracias. Ojo, si solamente quieres los materiales gratuitos, vamos en este apartado y como son más de 300 y tantos materiales, sí hay que tener paciencia porque vamos a bajar y vamos a explorar las diferentes páginas. Tendrás que buscar en qué página está el material que te interesa. Al inicio está todo lo que tiene costo y más adelante están ya los materiales de regalo. Miren, en este momento, a partir de la página número 8, número 9, ya aparecen los regalos, ¿no? Aquí tenemos la presentación, tenemos el resumen gráfico también, tenemos este orden del día de vida saludable, el orden del día de reflexión sobre la práctica, y así vamos a ir explorando la tienda poco a poco con infografías, materiales, aquí están algunas infografías como tal, y vamos a agregar todo lo que queramos de manera gratuita, ¿de acuerdo? Todos los materiales gratuitos lo puedes agregar en un solo movimiento, ¿de acuerdo? Y si solamente agregas regalos, el sistema te dice que tu pedido no requiere ninguna forma de pago. Solamente debes de agregar tu correo, tus datos y todo se te envía inmediatamente para que lo descargues. Familia SEA, muchísimas gracias a todos los que dejaron un me gusta, a los que compartieron, a los que se suscribieron y que también dejaron un comentario. De esa forma nos ayudan también muchísimo a seguir creciendo. De mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Mucho éxito.